¿Cómo están, compas? Bueno, yo estoy contenta porque ya están acá mis invitados. Bueno, les comentaba, ¿no? Se cumplieron 2 años de la promulgación de la ley de cupo laboral trans en Argentina. Y bueno, sí, digamos, es la lucha principal esta, ¿no? Del colectivo LGTBIQ+, obviamente de esta comunidad, ¿no? De personas trans y no binarias, el acceso a un trabajo digno, bueno, con los beneficios laborales que corresponden, formal, registrado, y bueno, una organización que se llama Zona Igualdad lanzaron, bueno, compartieron un informe sobre la realidad laboral de las personas trans y no binarias en Argentina. Para eso, bueno, nos van a contar cuántas personas entrevistaron o cuántas personas participaron y demás. Así que, bueno, bienvenidos. Marian Marios Pagnuolo, coordinador general y político de Zona Igualdad, y Dani Testori, coordinador de articulación política de Zona Igualdad. ¿Cómo están? Hola, buenas, ¿cómo andan? Marian, tenés otro feo. Sí, sí, ahí me di cuenta. Bueno, ¿cómo va? Gracias, Inca, por darnos la bienvenida. Muchas gracias a todos en la radio también por abrirnos las puertas, por estar acá. Bueno, si te parece, contamos un poco lo que fue. En realidad, este informe es la primera parte de un informe más grande que es sobre salud trans y acceso a la salud de las personas trans, que es uno de los puntos más difíciles, digamos, ¿no? De implementar de lo que es la ley de identidad de género, aprobada en el 2012, que uno de sus articulados lo que dice es el derecho a la salud integral, ¿no? Y sabemos que eso es una de las cosas que más cuesta. Este informe que sacamos, justamente por los 2 años de la promulgación de lo que es el cupo laboral, quería demostrar un poco lo que surgió de esa encuesta con respecto a la realidad laboral de las personas trans, que obviamente hicimos un eje porque esa realidad laboral, esa posibilidad de acceso al trabajo, también implica, imposibilita muchas veces lo que es el acceso a la salud, ¿no? Mientras menos derechos, siempre los derechos, decimos, están en una red, ¿no? Están articulados. Nunca es un derecho el que se ve socavado, sino suelen ser varios derechos, sobre todo para las personas trans. En esta encuesta contestaron más de 116 personas trans de todo el país, y tiene un dato que nos pareció muy importante, que casi un cuarto de la encuesta, 22% de las personas que contestaron, son personas mayores de 40 años. Lo cual es una visión muy particular. Ustedes saben que la mayor parte de las personas trans, hoy hay un promedio de vida de las personas trans entre 35 y 40 años. Con lo cual, que empiece a haber voces mayores de 40, también nos empieza a dar datos sobre qué impacto tiene la supervivencia, ¿no? Cómo es la vida de las personas que logran sobrevivir a ese promedio de vida. Así que bueno, eso es un poquito, no sé, vamos charlando, porque yo me cebo y sigo. Esta encuesta, sí, no, está buenísimo, además se entiende re bien todo lo que estás explicando. Esta encuesta, digamos, era, ustedes la compartieron en sus redes y las personas participaron. Fue así, digamos. Sí, exacto. Nosotros lo compartimos en redes, tratamos de difundirlo lo más que pudimos, hacerlo llegar somos una organización que está principalmente en la ciudad de Buenos Aires y tratamos de hacer llegar igual la encuesta a todo el país. Así que nada, perfecto. Las respuestas un poco están dadas por eso, personas trans de distintos lugares. Sí, bueno, por suerte tuvimos... El informe igual lo escribimos un poco. Sí, por suerte tuvimos participación de más de 9 provincias de todo el país, o sea, que hubo una visión federal como para que no quede solamente también, ¿no? En a veces las encuestas cuando se hacen a través de determinados medios, se hace sobre todo una visibilidad del AMBA, que es donde se supone, y es real, hay mayor población trans porque hay mayor población. Pero la realidad es que son esas realidades invisibilizadas de las personas trans que por ahí siguen en su provincia, no se mudaron, no se exiliaron, ¿no? Como siempre decimos, de sus provincias por razones de discriminación, siguen ahí bancándola, a veces se hace más difícil todavía la inserción y el acceso a los derechos. Claro. Bueno, de la Patagonia, ahí estoy leyendo, Tierra del Fuego y Chubut, ¿no? Participaron. Sí. Porque, bueno, también está bueno visibilizar de qué regiones, porque en cada región también, ¿no? Pasan distintas cosas. ¿Y qué otra información les parece, digamos, que importante como para contar, digamos, de algo que visibilice?
Bueno, para nosotros el dato más relevante, digamos, que nos dio la encuesta es justamente este 22%, sacamos un 22% que de las personas encuestadas estaban en búsqueda activa, porque dividimos entre quienes buscaban, quienes no buscaban, ¿no? Porque hay distintas realidades. Siempre se piensa que las personas trans son personas desempleadas y nada más, en situación de determinados trabajos precarizados o trabajadoras sexuales. No se piensa en otros universos posibles. Y hoy en día incluso ha cambiado la población trans, se ha modificado en un montón, la población que se visibiliza, ni hablar cuando pensamos en masculinidades trans o en identidades no binarias, ¿no? Que incluye toda la encuesta. Entonces sí hicimos preguntas específicas para ver si estaban buscando trabajo o no estaban buscando trabajo, no solamente si estaban empleadas o no estaban empleadas. En ese marco de las personas que sí estaban buscando activamente trabajo, quienes no tenían trabajo era un 22%, ¿no? Algunas de las que sí estaban con trabajo tenían trabajos precarizados, pero bueno, eso se puede leer en otra parte de la encuesta, ¿no? Para no pensar que quiere decir que un 80% de las personas trans tienen acceso a trabajo en relación de dependencia, con derechos, no es esta la realidad, pero sí, sin total y completamente posibilidad de conseguir trabajo, 22%. Y esto cuadruplica el dato en general de la nación, de Argentina, digamos. O sea, esto es una cifra que nos pareció relevante en función de eso, ¿no? Que quiere decir que la población trans, más allá de la situación de precarización laboral que se vive ahora en el país, lamentablemente, o la falta de empleo que se vive en el país, la realidad es que esto, como siempre decimos, pero esta vez tenemos las cifras, esto impacta mayor en las poblaciones marginalizadas, ¿no? O sea, poblaciones que ya tienen una marginalización y una discriminación de base ante situaciones de crisis económicas, de falta de empleo, esta línea se profundiza, ¿no? Entonces podemos ver que es más difícil todavía el acceso al trabajo. Ni hablar del acceso al trabajo formal, el trabajo con derechos laborales, que esto también vimos un impacto, claro. Y esto, digamos, ¿con qué estaría vinculado, no? Digamos, ¿en la encuesta se podía también responder eso o ustedes sacan sus conclusiones? No, en la encuesta no hacíamos esa pregunta, sí sacamos nuestras conclusiones porque tiene que ver con cómo vivenciamos nuestro activismo y la realidad que vemos, bueno, nuestra propia realidad también, digamos, ¿no? En ese sentido, lo difícil que es el acceso al trabajo por la discriminación sistematizada que hay hoy en día, ¿no? Como no es solamente el acceso al trabajo, tiene que ver con el acceso a la educación, a la capacitación y a la formación de base, y que eso lo que hace es que haya, como hay falta de acceso a la formación, hay una falta de acceso al trabajo. Cuando hay un acceso al trabajo, hay trabajos mucho más precarizados, con una exposición, e incluso cuando hay formación porque hay suerte, porque hay determinados privilegios, porque hay una familia que acompaña, porque justo hay una sociedad que no expulsa, también en los ámbitos laborales hay discriminación, hay marginalización propia porque no hay capacitaciones, porque no hay sensibilización. Entonces, ¿cuántas personas, y esta es la pregunta, ¿no? Siempre, ¿cuántas personas trans conocen su trabajo? Bueno, si no conocemos, tampoco sabemos bien cómo vincularnos muchas veces, ¿no? Como que hay un desconocimiento y a través del conocimiento surgen prejuicios. Lo que no se sabe se completa con prejuicios, esto lo decimos siempre. Bueno, esta pregunta, ¿no? Me parece que acá en este programa siempre nos ponemos los anteojos violetas, ¿no? Y vamos viendo la realidad, y esta vez nos ponemos, acá invito a las y los oyentes, les oyentes, que nos pongamos los anteojos violetas. ¿Cuántas personas trans o no binarias conoces o con cuántas trabajás? Seguramente que muchas van a decir, no, la verdad que no conozco a nadie o no trabajo con nadie. Bueno, tiene que llamar la atención. Y bueno, digamos, la pregunta era una pregunta, en realidad la respuesta era muy obvia, ¿no? Discriminación. Pero cuando hablamos de discriminación, es como que ya, viste, como decir, seguimos hablando de esto. ¿Puede ser que todavía sigamos hablando de discriminación en espacios laborales? De que personas no accedan al trabajo por discriminación. Bueno, sí, y lo dicen las encuestas, así que... Hay otro dato que nos pareció relevante, es que la falta de acceso al trabajo se profundiza con las personas fuera del AMBA. O sea, la mayor parte del país, lo que se nombra como el interior del país muchas veces, estamos como tratando de corrernos, ¿no? Porque interior de qué, hacemos la pregunta. Pero digamos, sí, la realidad de localidades y provincias que están fuera del AMBA, esto crece el número, digamos. O sea, hay una
mayor falta de acceso al trabajo, cuando en realidad, si pensamos en el cupo laboral, por eso hacemos un análisis con respecto al cupo laboral, en realidad, como es un porcentaje de la población, al ser poblaciones más chicas, incluso tendría que haber una mayor inserción. En algunas localidades, el cupo se resuelve con 1 o 2 personas trans, que sean empleadas. Y con eso tenemos el 100% de las personas trans empleadas en un pueblo, en una localidad chica. Y eso incluso sí hace difícil, ¿no? Como no son enormes cantidades. A veces la gente cuando piensa en el cupo piensa, bueno, pero se va a llenar el Estado, la empresa de personas trans, no sabría qué problema es eso, pero bueno, más allá... No, está llena de personas también, no sé, Sí, hetero, yo no sé. sí, por eso, Sí, pero bueno, y demás, sí. pero incluso aunque eso fuese un problema, para la persona que lo dice, no es una realidad que sucedería. El cupo no implica, al ser un porcentaje chico de la población argentina, en realidad es poco lo que se necesita a nivel gasto, por eso incluso es muy fácil contradecir la cuestión del gasto. Hay muy poco gasto, muy poca inversión por parte del Estado para sostener el cupo. Y ni hablar si las empresas privadas también empiezan a formar parte y a generar sus propios cupos y a mejorar la empleabilidad de las personas trans. La realidad es que es muy poco recurso el que se va en ese sentido. Por eso también es urgente que haya políticas públicas claras y una implementación del cupo mucho más rápido de lo que se está dando en este momento, ¿no? Bueno, por eso decía, ¿no? Esta es una de las principales luchas, pero bueno, también el tema del acceso a la salud, ¿no? Que vos decías, que bueno, eso entonces es la siguiente investigación, es la siguiente encuesta, o cómo viene esto, ¿sí? Como para difundir también, esta encuesta les cuento que está en Zona Igualdad, ahí Dani, te dejamos hablar, pero está en Zona Igualdad, se llama así, Zona Igualdad, en Instagram y en Facebook también. Y tiene una página web donde está la encuesta y donde van compartiendo un montón de material, así que todos invitados. ¿Y Dani, qué decías? No, iba a comentar que nada, la encuesta en realidad nos arroja este dato que tiene que ver con el cupo y con la ley laboral, digamos, con la situación laboral de las personas trans en el país, pero está enfocada principalmente en lo que es salud y tenemos toda una segunda parte del informe que saldrá este mismo año, digamos, de análisis de los datos todavía, pero es una segunda parte. Y estaría bien, igual nos viene bárbaro en realidad que se comente, quizás podemos volver a sacar la encuesta para que llegue a más lugares también. Sí, totalmente. Muy, muy invitados acá y al espacio y a ir contando, porque el tema con las encuestas es importante porque, bueno, a partir de ahí se pueden tomar decisiones, ¿no? Y decisiones sobre políticas públicas y demás, ¿no? Esa es la importancia, ¿no? De las encuestas, visibilizar qué está pasando. Y bueno, que lo hagan ustedes, una organización, ¿no? Sin fines de lucro, imagino. Bueno, es muy importante, es mucho trabajo, muchísimo trabajo y se valora. Así que bueno, muchas gracias. Y cuando quieran, cuenta con este espacio. Cuando saque la otra encuesta, la podemos compartir también. Bueno, sí, muchas gracias. Por ahí solamente un dato más para concluir, digamos, lo que fue para nosotros la encuesta y los datos que arrojó. Sí, hay un dato que no me quiero olvidar, que cuando pensamos en las personas mayores de 35 a 40 años, es muy relevante en la encuesta que quienes pudieron contestar, la mayor parte tenían trabajo formal. Y esto quiere decir, no que hay mayor acceso al empleo para personas mayores de 40 trans, sino que el acceso al empleo promueve, digamos, es un dato fundamental para la supervivencia de las personas trans, ¿no? Nos parece que hay una lectura ahí muy importante que es cuando vemos a personas, lo que se llaman adultas mayores trans, ¿no? O sea, a partir de 40 años, pensar que la adultez mayor para una población es a partir de los 40 es una locura, pero lo que nombramos como adulteces mayores trans logran llegar a esa adultez justamente por el acceso a los derechos, por el acceso al empleo, por el acceso a la salud, por el acceso a la educación, por el acceso a una vida digna y feliz, que es lo que promovemos. Así que eso, más información en zonaigualdad.com y en todas las redes Zona Igualdad. Muchísimas gracias en serio por invitarnos. Qué bueno. A ustedes por toda esta información y buena onda. Así que bueno, les seguimos acompañando y hasta prontito.